La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes con todos. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a un seminario en línea desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor Incomex para la región de América Latina de las soluciones de radioenlaces y switches para lo que viene a ser soluciones de videoseguridad IP. Me está acompañando Gabriel y justamente también Jeffrey. Ambos son de la parte de preventas y la parte de certificaciones justamente de Wikity dentro de Icomex para poder ayudarme justamente con las consultas, preguntas y dudas que tenemos. ¿Cómo estamos, Gabriel? Muy bien, un gusto estar acá nuevamente con ustedes, don Luis, compañeros, clientes. Hoy estamos ya con el segundo día de, pues, precisamente seminarios. El día de hoy estaremos viendo, pues, precisamente la parte de biovigilancia y radioenlaces. Para algunos puede ser mayor interés estas plataformas, especialmente aquellos que están más dedicados a la implementación de servicios de seguridad electrónica. Como mencionó Luis, ya no estaré solamente yo, sino también alguien que también es un especialista en la materia, como es el compañero Jeffrey, y más adelante nos estará ayudando también en la resolución de preguntas. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, Luis. Disculpa, te robo un segundito nada más. Aprovechen bastante, apunten todo lo que necesiten, las consultas que tengan. Vamos a ir lanzando una que otra para que Luis también nos pueda ayudar con dudas y así ir avanzando en este Webex. Correcto. Adelante, Luis. No, muchísimas gracias. Bueno, comentarles a los asistentes que ya deben estar viendo nuestra pantalla. Comentarles también de que la presentación o el material de la presentación va a ser compartido también para que lo puedan tener directamente. Así que, por favor, en la misma herramienta ustedes pueden formular sus consultas y preguntas y mis compañeros nos van a ayudar para poder resolver cualquier inquietud. Perfecto, vamos a dar inicio. Este es un seminario aproximadamente 1 hora. Vamos a conversar un poco acerca de todo lo que es primero radioenlaces, luego vamos a hablar de switches y evidentemente vamos a presentar los productos, soluciones, equipamientos recomendados y algunas consideraciones que debemos tener. Primero, de repente muchos de ustedes ya están trabajando o han escuchado que se puede transmitir inalámbricamente el video de una cámara IP. En realidad, se puede transmitir inalámbricamente datos IP. Datos IP es Internet, voz sobre IP, telemetría. Cualquier sistema que esté basado sobre estándar IP se puede transmitir a nivel de radioenlaces, incluyendo, evidentemente, el video IP. Pero el video IP como tal es un elemento que necesita una transmisión, digamos, muy efectiva, porque obviamente si hay problemas, no es que solamente se pone un poco más lento, sino que se puede entrecortar el video y obviamente compromete su calidad y evidentemente su función. Al mismo tiempo, el video también es un poco más pesado y es un tráfico constante, a diferencia de otros tipos de tráfico que son intermitentes o son por momentos. Entonces, hay que recordar que se puede transmitir radioenlaces, video IP a través de radioenlaces sin ningún problema, pero hay que siempre tener la idea de que un video IP no es lo mismo que transportar a Internet. Por eso hay productos que se van a recomendar específicamente para ello. Hoy en día las soluciones de biovigilancia en la parte de seguridad a nivel de radioenlaces se trabajan principalmente en la frecuencia de 5 GHz, que es la frecuencia más usada. Se utiliza 5 GHz porque es frecuencia libre, no hay que pagar licencias y porque los equipos tienen una relación costo-beneficio bastante buena. También hay unas segundas alternativas u otras alternativas como 2 GHz, pero es una frecuencia muy contaminada, 4 licenciada, 3 licenciada, 900, muchas veces es licenciado hoy en día, entre otras frecuencias que son licenciadas. Entonces, hay un requerimiento muy importante cuando nosotros trabajamos justamente en los enlaces, y les hablaba de la frecuencia porque trabajamos en 5 GHz. Lo primero es que todos los enlaces necesitan ser validados a nivel de línea de vista. La línea de vista
es justamente, aunque a pesar de que suene en español, no es que los radios se vean entre ellos, sino que tengan un espacio de propagación, por donde justamente las ondas inalámbricamente van a ser transmitidas de origen a receptor y de receptor a origen viceversa. Entonces, eso es muy importante, lo menciono porque generalmente la mayoría de clientes o usuarios de los productos no realiza este cálculo o esta, digamos, estimación. Si nosotros no tenemos línea de vista, es muy difícil garantizar, primero, que el enlace se establezca y lo segundo es que la capacidad se establezca. Entonces, y la capacidad sea alta directamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hay una herramienta en línea que nosotros tenemos en Ubiquiti, totalmente libre, que ustedes pueden trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, desarrollar proyectos de videovigilancia con enlaces inalámbricos es realmente muy fácil, muy sencillo. Todo el truco está en seleccionar el producto adecuado según las necesidades del caso, distancias, capacidades, megas, procesamiento, saturaciones, densidad de cámaras, etcétera. Dentro de la presentación vamos a ir revisando algunos de estos aspectos para que esté muchísimo más claro, pero les puedo dar una idea inalámbricamente de cuántas cámaras he trabajado. El proyecto más grande que he trabajado con cámaras inalámbricas es cerca de las 280 cámaras. Entonces, todas conectadas inalámbricamente con una arquitectura de distribución, evidentemente, troncales, última milla, pero todo inalámbrico. Y se puede trabajar, inclusive en ciudades a veces un poco contaminadas o saturadas en espectro, pero siempre es importante, como le menciono a varios usuarios, seleccionar el producto adecuado. Cuando no seleccionamos el producto adecuado pensando que nos vamos a ahorrar unos cuantos dólares a veces, eso finalmente termina pasándonos factura. Hay algo que siempre menciono en la parte de enlaces. No solamente es importante que el enlace se establezca, sino que el enlace debe siempre funcionar al 100% de su capacidad. Entonces, vamos a hablar de enlaces para video IP. Efectivamente, los enlaces son generalmente, pues, nos van a permitir transportar muchas cosas. No solamente es para el video de la cámara, inclusive el radioenlace tiene la habilidad de poder pasar a otros servicios a nivel de VLANs, por ejemplo. Podríamos instalar en el poste de seguridad inclusive un teléfono IP de exteriores, se podría instalar un sistema de megáfono, se podría instalar un Wi-Fi público. Es bastante flexible. Hay que determinar las capacidades que se necesitan para obviamente contemplarlas en el planeamiento del proyecto. Cuando nosotros desarrollamos justamente enlaces para poder trabajar, hay dos arquitecturas que se implementan, punto a punto y punto multipunto directamente. Ambas son válidas para la mayoría de proyectos, pero es importante que conozcamos ventajas y desventajas de cada uno de estos dos diseños a implementar. Personalmente yo utilizo mucho punto a punto, pero también punto multipunto si el caso lo amerita. Todo depende de cómo vamos a establecer el proyecto. Punto a punto es recomendado para densidades de cámaras un poco más bajas. Permite mayor capacidad dedicada por enlace. Eso es muy bueno, o sea que ese sistema de punto a punto soportaría cámaras 4K, por supuesto que sí. Permite uso de antenas más directivas, lo cual ayuda a evitar ruidos e interferencias porque el enlace es uno a uno. Obviamente hay equipos recomendados. En el caso de tener problemas, un enlace por interferencia, mala instalación, alineamiento, eso no afecta el resto de enlaces. La desventaja, el costo. Hay más equipamiento activo en la torre, por lo tanto el costo de la solución aumenta más. Prácticamente podríamos decir que aumenta en un 60% o 70% directamente comparado a un punto multipunto. Ocupamos más espacio en la torre. Esto puede ser en algunos casos un poco complicado. ¿Por qué? Porque muchas de las torres a veces son compartidas, entonces te asignan un metro lineal de torre y pues en un metro lineal es muy difícil tener más de unos 4 radios, 5 radios, ya es bastante por el espacio que ocupan las antenas, ¿no? Entonces podemos tener un problema de espacio. Si hay muchas cámaras centralizadas en una sola torre, también es un problema. ¿Por qué? Porque las frecuencias se terminan. Este diseño particularmente de punto a punto, nunca recomiendo que supere más o menos las 15 a 18 cámaras por torre. Si tenemos más de esa cantidad, vamos a tener que utilizar dos torres directamente en dos ubicaciones distribuidas, o podemos tal vez trabajar en un punto multipunto si tenemos cuidado con algunos detalles que vamos a revisar ahora. El punto multipunto es el diseño más implementado.
le soy sincero. Siempre lo veo que se implementa masivamente. Y muchas veces es la opción número uno, aunque para mí la opción número uno es un punto a punto. Su implementación es más rápida, es más económica, efectivamente, ocupamos menor espacio en la torre de acopio y usamos, digamos, menor cantidad de frecuencias, hacemos más optimización de espectro. Eso es verdad, porque la capacidad se distribuye inalámbricamente entre las cámaras a conectar. Pero este diseño de punto multipunto necesita conocer cuáles son las desventajas para que éstas no sean una amenaza en el proyecto. Se tiene que validar que las cámaras estén dentro de la zona de cobertura. Las antenas sectoriales, cuando trabajamos en este diseño punto multipunto, generan un patrón de cobertura. Esa cobertura no comienza en el metro 1, depende el tipo de antena. Puede comenzar en el metro 10 para antenas simétricas o puede comenzar en los 800 o 900 metros para antenas paneles. Ahora, efectivamente, según la ubicación de las cámaras, se debe seleccionar este tipo de antenas, que es lo que vamos a conversar en un momento. Entonces, esto es muy importante. Y acá yo siempre lo resalto porque veo muchos errores cometidos en este punto de desventaja. Si tenemos esto muy claro, tranquilos, no es un problema esto. Si algún radiosuscriptor del punto multipunto tiene problemas, afectará el desempeño del sector completo. Eso es correcto de manera parcial. Hoy en día, a nivel de técnicas de software, cuando un punto multipunto, un cliente del punto multipunto tiene problemas, el software como que lo mitiga el problema, no le permite inundar de saturación el sector, pero igual afecta ligeramente. Es muy importante que cuando se hacen instalaciones en punto multipunto, se dé un poco más de esfuerzo en el alineamiento de los radios. ¿Por qué? Porque recuerda que un sector tiene una capacidad, vamos a decir un 100%. Si tú instalas un cliente súper bien, conservas el 100%. El segundo suscriptor lo instalamos muy bien, conservamos el 100%. Pero si el tercer suscriptor lo instalamos mal, tal vez el sector completo baje a 80%. Pero los otros clientes que estaban bien también serán afectados, porque el sector es el que pierde capacidad. Como el sector es el que pierde capacidad, es muy importante que los suscriptores estén correctamente instalados. Eso es algo que se toma muy a la ligera en los proyectos, pero yo siempre insisto, hay que dedicarle un tiempo y no vamos a tener ningún inconveniente. Hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de megas. Este es otro error común. Hay muchos usuarios que me preguntan cuántas cámaras por sector, que eso vamos a responder con la siguiente diapositiva, o un par de diapositivas. Entonces, la cantidad de cámaras por sector va a depender primero de qué tipo de tráfico vamos a enviar, en este caso es video IP, y efectivamente qué tipo de calidad de video vamos a enviar. Por eso hay unas recomendaciones de cantidades que yo les voy a mostrar en un momento. Cuando nosotros hablamos de enlaces, hemos revisado ahorita punto a punto y punto multipunto, pero hemos visto ambos enfoques en arquitecturas de última milla. ¿Qué es una arquitectura de última milla? Es finalmente donde la cámara va a ser conectada y tendría acceso. Pero muchas veces en estos proyectos de seguridad ciudadana, no en todos, en algunos proyectos, es necesario centralizar el video en un punto específico. Esta centralización le llamamos enlaces troncales en español, en inglés se conocen como backhaul. Estos enlaces troncales tienen que tener la capacidad suficiente de poder procesar no el tráfico de una cámara, sino de varias, 4, 10, 20, 50, 100 cámaras. Entonces, evidentemente hay varias alternativas también en enlaces troncales, si el tráfico es en una dirección, si el tráfico es bidireccional, según la distancia, presupuesto, redundancia, varias opciones que les voy a mostrar directamente. Pero vamos a hablar de cada uno de estos tres tipos de enlace, empezando en punto punto, multipunto y al final vamos a dejar la parte de troncales. Antes de hablar justamente, recuerden que nosotros podemos hacer aplicaciones a gran escala sin ningún problema. Al principio de la presentación les mencionaba que he implementado más de 280 cámaras inalámbricamente. Efectivamente, no fue un proyecto bonito al principio porque el cliente que lo instaló o el integrador que lo instaló no tenía el conocimiento ni la selección correcta de los productos. Entonces, y en una segunda etapa del proyecto me pidieron que pues mejoremos la red completa y el cliente quedó bastante contento. En realidad, me preguntó si todavía podíamos conectar algunas cámaras más. Dije que todavía sí había capacidad en varios de los sectores para poder inclusive llegar tal vez unas 40 cámaras más. Evidentemente, no significa que vamos a conectar miles de cámaras inalámbricamente. Esta tecnología también tiene ciertos límites. La ventaja es la flexibilidad.
el tiempo de instalación y el costo que tiene. Efectivamente, el cliente decía, ¿y el futuro cómo es? El futuro tal vez algunos enlaces troncales se tengan que ir por fibra, pero hoy en día queremos hacer el proyecto viable, queremos avanzar con ello y se puede trabajar. Entonces, proyectos pequeños, proyectos grandes, podemos nosotros implementar directamente. Cuando hablamos de cuántas cámaras conectar por sector, efectivamente yo acá primero voy a hablar cuánto consume promedio cada cámara. Esto podría ser también abierto a discusión. Hay varios valores que a veces en el medio se conversan, pero en promedio una cámara HD 3 a 5 megas, una Full HD 6 a 10 megas, 5 megapíxeles, 10 a 16, calidad media alta. Entonces, es el promedio en el cual una cámara puede consumir. Eso puede ser mayor, puede ser menor, depende de muchos factores, comenzando primero la calidad de la cámara, fabricante de la cámara, chipset de la cámara, protocolo de la cámara, si es del propietario, si es estándar, muchas características. Es una discusión muy larga. Pero lo importante es también comprender cuáles son las capacidades que los enlaces pueden tener. Nosotros en punto a punto podemos trabajar con Air Max AC o eFiber. En este caso, Air Max AC tiene diferentes capacidades. eFiber es un enlace de mayor rendimiento, de más capacidad, de más calidad. Y obviamente según el ancho de canal que vamos trabajando. Es muy importante ese tema. Yo personalmente diría que los proyectos tienen que ir con 10 o 20 MHz principalmente, inclusive en punto a punto. En punto multipunto solamente recomiendo 10 y 20 para lo que es entorno de ciudad, ya que efectivamente, digamos, anchos de espectro más grandes es muy susceptible a factores de interferencia. Ahora, en punto a punto no hay problema. Desde digamos, el ancho de canal más pequeño podemos soportar cualquiera de las cámaras que vemos arriba. Pero en caso de punto multipunto, hay ciertas cantidades de cámaras que recomendaría máximo trabajar. Ahora, me preguntaron una vez también por qué pongo la palabra streams, por qué no pongo cámaras. Porque en algunas configuraciones, lo que nosotros tenemos es que la cámara envía dos secuencias de video, una para ver en tiempo real, baja calidad, mediana, y una en alta calidad que es para almacenamiento. Diferentes configuraciones, otras cámaras tienen un solo perfil modular, por así decirlo, como adaptativo. Cambia el nombre, pero la idea es mucho la misma. Entonces, de preferencia, este podría ser el número máximo de secuencias de video que se recomendaría si las cámaras fueran HD, ahí lo vamos a observar, si fueran Full HD o si fueran 5 megapíxeles. Entonces, están ahí los números recomendados. Obviamente vamos a trabajar con un 30% menos. Recuerden, cuando estos valores de capacidades son el ideal, el esperado. Pero es muy difícil a veces lograrlo. Calculo yo que en la vida real ustedes van a alcanzar siempre el 80% al menos. Entonces, si tenemos cuidado, el 80% fácilmente lo desarrollamos, por ahí un poquito de interferencia, por ahí algunas cámaras que tienen un poquito de problemas de línea de vista, pero la red se establece y obtenemos el rendimiento. De preferencia, siempre siguiendo las buenas prácticas para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, radios recomendados para enlaces de punto a punto de video IP. Acá comenzamos hablando un poco de los productos. No solamente vamos a hablar de soluciones orientadas a videovigilancia, porque también me decían, yo quiero, videovigilancia y seguridad ciudadana. Yo quisiera algo más pequeño, algo como conectar cámaras de seguridad perimetrales, las cuales pueden estar instaladas en una oficina, en una casa grande, de repente en una bodega, etcétera. Hay equipamiento para aplicaciones de corta distancia y estos son los modelos justamente NanoStation 5AC y NanoBeam 5AC. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente la parte aerodinámica y directividad. Personalmente yo recomiendo más el modelo NanoBeam, es un modelo mucho más directivo, pequeño, compacto y dinámico. El detalle es que necesita un poquito más de esfuerzo en la parte de instalación y alineamiento directamente. El modelo NanoStation tiene un ángulo un poco más grande y efectivamente tiene una facilidad de instalación un poco más práctica. Los equipos pueden hacer enlaces desde 8 metros en adelante hasta distancias de 1 kilómetro u 800, pero preferentemente son enlaces no diseñados para cruzar ciudades. Esto es muy importante tenerlo en claro. Son enlaces para arquitecturas personalmente privadas. Por ejemplo, un terreno muy grande que quisiera conectar cámaras de seguridad, lo podemos trabajar sin ningún problema. Fáciles, rápidos y sencillos de poder implementar. Pero muchas veces me dicen, estos son los equipos básicos, costo-beneficio. Hay unos de mayor calidad, de mayores capacidades,
Más que capacidades de mayor sistema de directividad. Y mayor directividad permite más inmunidad al ruido. Estos son los enlaces ya recomendados para cortas y medianas distancias. Más que todo también funcionan cortas, porque las distancias mínimas ahí las podemos ver, y medianas, pues podemos ir fácilmente a casi 5 kilómetros con la mayoría de radios. Estos modelos se llaman los PB, les conocemos con el nombre de PowerBeam dentro de la familia de Ubiquiti. PowerBeam de la familia 5AC de la línea de Air Max. Entonces, estos equipos vienen en varios tamaños según el tamaño de la antena. 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros de diámetro. 62, perdón, centímetros de diámetro. Entonces, eso, mientras más grande la antena, más distancia nosotros podemos alcanzar. Eso a veces no le gusta al cliente, porque el cliente dice, mira que el radio es más grande que la cámara. Sí, pero tenemos que recorrer 3 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces, tú quieres tener un enlace más o menos bien o quieres tener un buen enlace. Entonces, esto es importante. Tratemos siempre de utilizar el equipamiento según la distancia que queremos trabajar. Los marcados en rojo, los modelos PowerBeam 5AC ISO o generación 2, son los modelos más usados directamente en la mayoría de proyectos. El motivo, usualmente no necesitamos hacer más de 5 kilómetros, así que es el producto ideal para poder trabajar. Los PowerBeam vienen inclusive en dos presentaciones. Los que terminan en la letra ISO y los estándares. ¿Cuáles son la diferencia con los ISO? Los PowerBeam ISO incorporan aislamiento de ruido adicional y son recomendados, muy recomendados para trabajar en proyectos de videovigilancia. Es más, yo los recomiendo siempre. Algunos clientes me los cambian a última hora, pero luego me terminan dando la razón de que sí lo necesitaban. La diferencia de costos más o menos es casi un 8 a 10% en el valor del producto, pero la mejora de, digamos, aislamiento de interferencia en entornos saturados es casi una mejora del 200 a 300%. Entonces, hay una mejora muy significativa. Un cliente me preguntaba si están en un desierto, me dice, ¿ambos funcionan igual? Sí, le digo, ambos desarrollan la misma capacidad. La diferencia es que el ISO, en un entorno de ciudad que está obviamente probablemente un poco contaminado, va a desarrollarte más capacidad gracias al sistema de aislamiento de ruido. Entonces, estos modelos ISO tienen como un pequeño tambor en la parte frontal que nos permite poder mejorar el rendimiento y obviamente desarrollar las capacidades. Este radio también tiene un sistema de soporte mejorado, obviamente, para poder tener mayor resistencia a la carga de viento y el accesorio de los herrajes tiene tratamientos especiales, obviamente, para mejorar la durabilidad en aspectos, digamos, de climas un poco salinos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del punto multipunto y los diferentes aspectos de esta parte de la solución. A nivel de punto multipunto, efectivamente lo importante es detectar dónde van a ser la instalación de las cámaras. Nosotros tenemos dos tipos de diseño de sectores a trabajar. Tenemos sectores paneles y sectores simétricos. Los paneles son sistemas de cobertura punto multipunto diseñado básicamente para generar distancia. Son antenas que abren 90 grados, 60, 30, 120, usualmente menos de 60 siempre se recomienda. Ángulos más pequeños es mejor. Pero el problema es que su apertura vertical es aproximadamente 4 a 8 grados dependiendo del modelo. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una zona ciega. Esa zona ciega va a depender según la geografía del terreno, construcciones, etcétera. Pero usualmente se recomienda sobre los 900 metros, digamos mínimo 600 a 700 metros. Pero en muchos proyectos de biovigilancia, las distancias que se necesitan no son tan largas. Muchos clientes me decían, no, mira, mis cámaras de biovigilancia van a estar en un radio de 1 kilómetro o máximo, no vamos a estar más lejos. Si están las cámaras más lejos, ya tenemos otra torre para poder conectarlas. Entonces las distancias no son muy grandes. Ahí recomendaríamos una cobertura simétrica. Un diseño de antena simétrica nos permite una cobertura inclusive prácticamente desde los primeros 10 metros a la torre. Bueno, va a depender de la inclinación que tenga el radio. Y efectivamente el radio que se usa en el cliente es el mismo para cualquiera de los dos escenarios, sino que la antena sectorial de distancia es más grande, por eso permite obviamente poder cubrir una distancia mucho mayor. Así que fácilmente podemos hacer soluciones punto multipunto para video hasta 7 kilómetros sin ningún inconveniente. Hablemos primero de corta distancia.
En corta distancia nosotros trabajamos con radios obviamente especializados, que es el PS5AC, ideal para coberturas del kilómetro, y lo combinamos con diversas antenas que tenemos ahí, de 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados. Evidentemente, mientras más grande sea el ángulo, menor cantidad de BIs tiene, por lo tanto es un poco más corta la distancia. Iguales vamos a compartir una tabla de distancias. Entonces, detalles importantes. Este radio es especial justamente para este diseño de antenas, para evitar adaptadores, conectores, ya que eso genera muchas veces pérdida de señal. Y este sistema permite flexibilidad. Ustedes inclusive pueden cambiar la antena directamente, ya que la antena se compra por separado a nivel del radio. Luego, para lo que es distancias medianas y a distancias largas, tenemos justamente sectores. Hay varios tipos de sectores a trabajar, es más, en el portafolio de Ubiquiti ustedes van a encontrar más de 15. Personalmente yo retrabajo con 3 o recomiendo 3. ¿Cuáles son? Antenas que son de 45 o 60 grados. Usualmente utilizo mucho la de 45 en proyectos, principalmente, porque a veces hay que conectar en una sola torre, digamos, unas 20 cámaras o 30 cámaras de seguridad. Entonces, efectivamente, recuerden, cada sector dividimos esta entre la capacidad y 45 me permite a mí trabajar prácticamente, sería 8 sectores. Podría trabajar tranquilamente los 8 sectores sin ningún problema y digamos a unas 8 cámaras por sector, 60 cámaras inclusive podríamos trabajar en una torre. Entonces, usualmente los ángulos más pequeños son más apropiados. En este caso, el radio, es un radio que llamamos Rocket, justamente, que se combina con alguna de estas antenas. Ahora, e inclusive en un par de proyectos he trabajado con esta antena de alta densidad. La antena de alta densidad se recomienda exclusivamente cuando hay muchas cámaras. Probablemente ya superemos las 60 por torre. O en algunos ángulos, no toda la torre, pero algún ángulo de la torre tiene demasiadas cámaras. Entonces, esta antena de alta densidad lo que hace es 3 sectores de 30 grados cada uno. Y eso justamente digamos, nos van a permitir justamente trabajar mayor cantidad de cámaras conectadas directamente. Estas antenas, como pueden observar, tienen un ángulo horizontal que se llama azimut. La elevación es la apertura vertical, 8 grados, 4, 4. Son muy directivas. Por eso es que usualmente se recomiendan que su cobertura inicie sobre los 900 metros, 800 metros, como lo veníamos comentando. Y ahí tenemos una tabla para trabajar en punto multipunto. En punto multipunto podemos usar los modelos, inclusive de los suscriptores más pequeños, pero usualmente en punto multipunto, yo prefiero siempre recomendar los modelos cliente PowerBeam. ¿Por qué? Porque tienen muy buen aislamiento de ruido y eso va a permitir más transmisiones exitosas directamente en la comunicación inalámbrica. Entonces, es justamente el modelo que yo más recomendaría como suscriptor. Ahí podemos observar nosotros que tenemos radios con antenas simétricas y radio con antenas sectoriales. Y efectivamente las sectoriales son las que desarrollan más distancias y las simétricas menos distancia. Pero recuerden que tienen objetivos diferentes en los proyectos. Entonces, ahí tenemos la solución para poder trabajar. Hay algunos usuarios que me preguntaron en una ocasión, me dice, esa distancia mínima no puede ser menos. Lamentablemente, si fuera menos, o si en algún caso necesitara menos, hay que utilizar un radio más pequeño. ¿Por qué? Porque la ganancia de las antenas, que es la amplificación que las antenas tienen, no se puede recalibrar o no se puede ajustar. Ya viene predefinida, digamos, de fábrica esa parte. Entonces, utilizar un radio muy grande para cortas distancias podría generar una sobrecarga de señal y eso no es bueno porque comienza a generar errores de comunicación que se van a notar en el tema del video. Por eso hay que tratar de usar el radio apropiado según cada escenario. Acá he recopilado algunas imágenes de implementaciones. Del lado izquierdo, justamente este proyecto que les comentaba, donde se instalaron prácticamente casi 280 cámaras de seguridad. Y efectivamente, en una foto, la central, se puede observar inclusive la torre que está en la parte posterior. Igual, este proyecto, como les dije, tuvo un mal diseño inicial. Luego el cliente tuvo que ajustar los equipos, pero a nivel del enlace pasan Wi-Fi, pasan citofonía, como pueden observar ahí están los megáfonos, tiene un sistema de citofonía de emergencia y adicionalmente hay un teléfono IP, si no me equivoco, en la parte inferior. Entonces, hay bastante flexibilidad para poder trabajar
gestión, rapidez para la implementación, flexibilidad también para la implementación. Unas recomendaciones que el cliente también acá, bueno, cometió un poco el error. Ese tubo que vemos de extensión se recomienda que sea por lo menos 1,5 pulgadas. El motivo es el tema de la carga de viento. Genera un poco de vibración si es muy delgado. Entonces, ¿cuál es el problema? La antena se mueve y si la antena se mueve, pues obviamente el enlace va a tener un poquito de inconvenientes para poder operar. Entonces, hay esas recomendaciones que hay que seguirlas, de preferencia, siempre tratar de evitar que la antena se desplace directamente. Listo. Hablamos un poco de enlaces troncales y luego ahí resolvemos unas preguntas. Ahí veo que justamente nos están ayudando Jeff y Graviel justamente a responder las consultas que ustedes tienen. Radios recomendados para enlaces troncalizados. Los enlaces troncalizados justamente son los enlaces por donde vamos a pasar gran cantidad de cámaras de video o secuencias de video en los proyectos de seguridad. Estos enlaces pueden ser de 3 arquitecturas: FDD, HD o TD. Y esto vamos a explicar un poco cómo funciona. En realidad, las opciones que en el mercado existen mayormente son Full TDD, que son las opciones más costo-beneficio, digamos, prácticas de poder trabajar. HD es una solución también bastante económica, pero tiene ya alto procesamiento por hardware. Y o sea, procesan, digamos, la conmutación internamente por hardware, no hay casi CPU. Y un radio FDD es prácticamente transmisión y recepción de forma simultánea. Un HD transmite y recibe y luego se intercala, y un FDD tiene que esperar que primero llegue todo para luego poder responder. Digamos que de todos el más lento es el TDD. Todos los radios que hemos visto hasta ahora de última milla son de arquitectura TDD por un patrón de costo, lo cual no impacta en un proyecto de video, pero los enlaces troncales no deberían tener una arquitectura usualmente TDD, sino HD o FDD, para que puedan desarrollar grandes capacidades. Pero todo también es un tema de presupuesto. Si en algún momento el presupuesto es un problema y solicitan un enlace no muy costoso, un TDD que se recomendaría puede ser el mismo Rocket combinado con una antena plato que vemos acá. En este caso, ¿qué capacidad yo recomiendo? Ese Rocket tranquilamente puede mover más de 400 megas. Pero, ¿cuál es el detalle? Procesamiento de paquetes. Yo lo recomiendo para poder pasar tal vez unas 40 cámaras, tal vez un poco más, 45. En realidad va a depender mucho del tráfico. Vamos a hablar de cámaras promedio HD o Full HD. Tenemos un mix ahí, 40, 50 cámaras. Más de eso, es muy probable que el radio comience a presentar saturaciones, tal vez va manipulando 150 megas y tú lo vas a ver el CPU llegando casi al 100%. Dices, pero el equipo no ha llegado a su capacidad máxima, ¿por qué se satura? Porque efectivamente hay mucha carga que procesar. La carga por procesar se mide a nivel de paquetes por segundo. Este es un radio de 50.000 paquetes por segundo, una carga bastante buena dentro de la industria. Pero para enlaces troncales ya tenemos equipos especializados y estos se llaman de la familia A5. Este es un modelo de la frecuencia de 4 GHz. Lo menciono porque en algunos países la frecuencia de 4 GHz se utiliza para seguridad ciudadana. Obviamente, cuando el cliente final es la municipalidad, la policía, los bomberos o alguien cercano pues a la entidad gubernamental. Pero si no fuera, obviamente, una entidad, digamos, que la puede usar, pues trabajamos en banda libre. También tenemos 5 GHz. En 5 GHz tenemos el modelo eFiber 5X, que es un modelo que hemos venido trabajando ya más de 3 años. Es un producto bastante consolidado en el mercado. Tiene un rango de operación muy amplio, 5.1 a 5.9, diversos anchos de canal, muy buenas capacidades, un sinnúmero de casos de éxito implementado el producto, muy buen sistema de mitigación de ruido, muy buen sistema de, digamos, precisión en la parte de sincronización por GPS o colocalización, muy buena capacidad en la parte de eficiencia espectral, muy buena latencia. Uno de los equipos que menor cantidad de latencia de la industria tiene. Pero efectivamente, todo producto ya tiene que ser reemplazado tecnológicamente. Por eso ha salido su hermano mayor, el 5X HD. El 5X HD es el que se está reemplazando paulatinamente a nuestro modelo justamente eFiber 5X. ¿Qué ventajas tiene? El HD tiene un costo muy cercano, prácticamente casi lo mismo, pero tiene varias ventajas importantes. Primero, que el rango de frecuencia aumenta.
4862 en un solo equipo. El ancho de canal puede ser hasta 100 MHz, lo cual se duplica. La modulación aumentó exponencialmente, se duplicó la cantidad de paquetes por segundo que maneja, que es 2 millones, los modelos anteriores todos era 1 millón, y tiene doble puerto de red redundante PoE, o sea, con circuito electrónico PoE cada puerto, o sea, totalmente. Si se quemara uno por una descarga eléctrica, desconectas el cable, pasas al segundo puerto y el radio vuelve a operar. Entonces, inclusive BIOS, chipset de BIOS de backup, por si acaso lo estás actualizando y se corta la energía, el radio reinicia solo y pasa al siguiente chipset. O sea, y es un equipo muy preparado, muy pensado en siempre estar la mayor cantidad de tiempo disponible directamente. Y estos son equipos que pueden manipular tranquilamente un sinnúmero de cámaras, al mismo tiempo voz sobre IP, entre otras aplicaciones. Inclusive a 10 kilómetros de distancia, una latencia menor a 1 milisegundo. Estos equipos A-Fiber tienen diferentes técnicas para poder mejorar el comportamiento en zonas de ruido. Tienen muy buenos filtros RF, pero también tienen técnicas de software para poder ayudarnos. Una de ellas se llama el split. El split es una técnica que permite usar una frecuencia diferente de transmisión y recepción. La regla RF dice que tú siempre tienes que recibir en una frecuencia libre. Puedes transmitir en una contaminada, no afecta mucho, pero recibir tiene que ser la frecuencia libre. Ahora, en un enlace punto a punto es difícil que la frecuencia libre sea la misma en A y en B. Pero en la vida real siempre hay frecuencias libres en A, siempre hay frecuencias libres en B. El tema es que no coinciden. Esta herramienta de software permite intercalar justamente eso para que puedas recibir siempre la frecuencia libre. Eso no degrada el rendimiento y no hay costos de licencia alguno. Ubiquiti no tiene costos. En el modelo XHD, que es el nuevo, todavía esta licencia de software, digamos, o esta característica de software, perdón, no está activada, pero se va a activar en los próximos meses, por si acaso. Ya va a venir liberada para poder trabajarlo. Entonces tenemos antenas para desarrollar justamente estas comunicaciones en lo que sería, digamos, la parte de punto a punto. Tenemos antenas pequeñas, 1 pie, 2 pies, 3 pies, según la distancia para trabajar con nuestros radios A-Fiber 5X o 5X HD directamente. A nivel de troncales, y ya vamos a hablar de los FED. Usualmente casi no utilizo mucho radios FED, a menos que el cliente me solicite mucho tráfico bidireccional. Es importante esta palabra, bidireccional, de forma simultánea en el enlace. Entonces, si hay mucho tráfico bidireccional, digamos que es bastante pesado, yo diría este sería el modelo más recomendado. Eso es como doble radio en un solo producto. En realidad es un full duplex, transmite y recibe de forma simultánea en diferentes frecuencias. El detalle es que las antenas no son muy grandes, por lo tanto las distancias que se utiliza o se recomienda este producto son un poco más cortas. Usualmente en proyectos de biovigilancia yo los trabajo máximo a 10 kilómetros y me funcionan perfectamente para manejar tráfico bidireccional. Mucha gente en biovigilancia me decía, pero en biovigilancia el video es en un solo sentido. Sí, pero en algunos casos donde se instalan algunos puestos de seguridad, la municipalidad quiere pues poner pantallas y que se vean las cámaras y que se vea todo y que la gente se sienta protegida sabiendo que nosotros vemos todo. Entonces, de esa manera hay que mandar el video hasta la oficina central, a los grabadores principales y luego hay que regresarlo. Entonces, por eso es que le digo que a veces se necesita enlaces que sean bidireccionales en la parte de comunicación. Pero no solamente tenemos ahí, o llegamos a este nivel en enlaces troncales. Hay clientes que nos dicen, me interesan enlaces, pero que tengan alta disponibilidad, porque son enlaces críticos de factor crítico. Pues para los que son 5X, tenemos ya liberado un sistema que nos permite manejar doble radio por antena, transmisiones en simultáneo o en stand-by. Y esto lo hacemos en conjunto con nuestros switches que soportan los protocolos para poder soportar esto. La ventaja de este diseño es que usamos una sola antena, agregamos un accesorio que nos permite soportar 2 o 4 radios directamente. Esta característica N por N se trabaja para los radios conectorizados, inclusive el 4X lo soporta. El 5X HD todavía lo va a soportar en los próximos meses, pero ya estamos trabajando para que esto se pueda integrar directamente a la solución. La distancia en la cual se trabaja este sistema N por N es un poco más corto, el sistema de alta disponibilidad. Pero obviamente tenemos la ventaja de duplicar la capacidad y bueno, en caso de que uno de los enlaces tuviera algún problema, pues evidentemente la capacidad se degrada a la mitad, pero la red sigue operando
y eso permitiría obviamente muchísima flexibilidad para poder trabajar las oportunidades. Perfecto. Antes de pasar a la parte de switches, solamente comentarles por qué hablamos mucho de eFiber para enlaces troncales de video, porque es algo que recomendamos bastante. Primero, los radios no tienen chipset genérico, son chips muy avanzados, no hay costo de licencia. A diferencia de mis competidores que tienen costos ocultos, nosotros no tenemos ningún tipo de costo, ni de soporte, ni de servicio, ni de software de gestión, todo es gratuito. Solamente hay que pagar por el producto, evidentemente, ¿no? Mitigación de ruido avanzado y gran capacidad de procesamiento de paquetes por segundo. Evidentemente, mucha seguridad en la encriptación inalámbrica, los equipos preparados para temperaturas extremas, menos 40, 65 grados, y preparados para lluvias o climas un poco violentos o torrenciales sin ningún problema. Evidentemente no son a pruebas de rayos, por si acaso alguien pregunte, pero tenemos muy buenas capacidades de mitigación en la parte de descargas electroestáticas en los equipos. A-Fiber justamente es nuestra solución tope, recomendada mucho para los enlaces troncalizados, y AirMax AC es la solución que hoy día se recomienda mucho para todo lo que es video. Hay clientes que me podrían decir, ¿se puede trabajar con una solución más económica como AirMax M? Yo les podría decir que sí, pero es muchas veces difícil de garantizar las capacidades si es que a veces no calculamos con muy bien los detalles. Por eso es que generalmente AirMax M era una muy buena solución para biovigilancia cuando trabajábamos en 720, 640 por 480, en esa arquitectura, ¿no? El famoso D1, ¿no? Pero hoy en día, en realidad, ya las cámaras están impulsando a un tema de más capacidad y efectivamente tenemos nosotros la solución para poder trabajarlo. Es más, mucha gente me pregunta, ¿por qué tantos paquetes por segundo? Luis, en fábrica se volvieron locos. Es exagerado que tenemos ahora 40 veces más de capacidad de procesamiento, ¿no? Y lo quiero comentar el por qué. ¿Por qué, digamos, en los enlaces troncales esto es muy importante? Cuando nosotros a veces implementamos cámaras, recuerdo mucho un caso de un cliente hace 2 años que instaló AirMax M en un sistema de biovigilancia. Y efectivamente le pasó algo atípico. Bueno, en realidad yo ya esperaba que pase, pero para el cliente fue algo atípico y tenía cierta experiencia instalando enlaces. Siempre había instalado enlaces para datos, pero nunca para cámaras. Pero supuso que era lo mismo, ¿no? Porque finalmente el video IP es tráfico IP. Entonces se dio cuenta de que el enlace en punto multipunto no pasaba más de 40 megas a 50 megas. Pero, dijo, desconectó las cámaras y puso computadoras a generar tráfico y pasaba 100. Entonces dijo, acá hay algo extraño, ¿por qué las cámaras no pueden pasar? Y me escribió. Entonces, ¿cuál es el detalle? Efectivamente, lo que ocurrió es que las cámaras de video generan mucha fracturación del paquete por el protocolo H264, que recuerden, es una serie de fotos y lo que cambia en la foto es lo que se envía. Entonces, hay mucho paquete que se introduce dentro de la red, aparte de los de sincronización, corrección, retransmisiones y muchas otras cosas que siempre hay. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fracturación, que puede ser paquetes de 512, 256, comenzaron a generar saturación en el radio. Entonces, ¿qué ocurrió? El radio no se quedó sin capacidad, se quedó sin procesamiento. Entonces, y me dijo, ¿qué podemos hacer? Mira, le digo, cambiemos a AirMax AC y vas a desarrollarlo fácilmente. Y efectivamente, digo, en el mismo ancho de canal vas a notar que el equipo lo va a dar. ¿Por qué? Porque los equipos tienen más procesamiento por segundo. Entonces, cuando tú tienes un radio troncalizado, puede ser que ese radio troncalizado en algún momento sufra una inundación de tráfico. Puede ser, se salió de control un broadcast, tuviste algún problema, alguien de configuración de networking hizo algo que no debía, etcétera. Si tuvieras un enlace que no aguanta mucho procesamiento de paquetes, pues en la red probablemente colapse o se aguante. Lo mejor que podría pasar es que se aguante. Pero en la vida real colapsa. En cambio, si un radio tiene la habilidad de manejar millones de paquetes por segundo, 2, por ejemplo, como decimos ahora, en realidad cuando ocurra una de estas inundaciones, no se te va a desconectar la red. Claro, se va a volver lentísima, porque evidentemente va a saturar no solamente los radios, los switches y los demás equipos, grabadores, etcétera, pero vas a continuar con acceso a la infraestructura para detectar de dónde está viniendo eso y poder solucionarlo. Entonces, es algo muy recomendado poder trabajar en los enlaces troncales con la línea eFiber, ya que permiten garantizar justamente esta capacidad que nosotros estamos buscando. Acá tenemos unas imágenes de N por N y acá tenemos unas condiciones extremas que también siempre los clientes me preguntan, en condiciones extremas, qué tal se comportan los radios o en enlaces que sean extremadamente largos, cómo los podemos trabajar.
Y ahí tenemos diversas aplicaciones donde se pueden desarrollar proyectos, inclusive ya esto no son videovigilancia, porque nadie hace un enlace de videovigilancia de 300 kilómetros, pero quería que vean hasta qué capa de distancia pueden manejar los enlaces sin ningún problema. Y hay bastante flexibilidad de proyectos implementados con nuestras soluciones en los mercados. Jeffrey, Gabriel, hacemos una pequeña pausa ahí, de repente seleccionamos unas 3 o 4 preguntas para poder revisarlas. Ok, Luis, por aquí tengo algunas preguntitas. Dice, vamos a ver, por aquí, a ver, dice, en el caso de tener cámaras de 4 o 5 megapíxeles, ¿resta la capacidad de cada enlace? Perdón, no te escuché mucho. Menciona, en el caso de tener cámaras de 4 de 5 megapíxeles, resta la capacidad de cada radioenlace. En realidad, si tenemos cámaras de 4 o 5 megapíxeles, depende si vamos a trabajar en punto a punto o punto multipunto. Para ese tipo de cámaras, yo recomendaría más que todo una arquitectura punto a punto para poder trabajar. Ahora, punto multipunto es posible, pero habría que ver, según nuestra recomendación, vamos atrás un poco a las primeras tablas que mostraba, creo que son recomendadas unas 3 o 4 cámaras por sector, porque son cámaras que pueden consumir cada una a veces más de 20 megas. Entonces, va a depender de la configuración que éstas tengan. Por eso el número tendría que ser más conservador. Ok, por aquí hay otra, dice, cualquier marca y tipo de cámara es compatible con los radios. En realidad, siempre y cuando la cámara tenga un puerto IP, somos compatibles sin ningún problema, o sea, el tráfico sea IP. Si la cámara tiene un puerto BNC analógico, pues evidentemente nosotros no podemos transportar esa arquitectura. Pero si es IP, o inclusive a veces algunos clientes me preguntan si podemos transmitir un grabador, es un DVR, ¿no? Tiene entradas analógicas, pero tiene una salida IP. Si es IP, tranquilo, yo la transporto. No hay ningún problema. Ok, por aquí hay otra bien importante sobre el tema de los multipuntos y es cómo nos damos cuenta que una antena conectada a un multipunto quedó mal instalada y cómo la reparamos. Ya. Cuando nosotros hacemos un proyecto a nivel de punto multipunto, lo primero que se tiene que validar es la línea de vista. Cuando se hace ese cálculo matemático en la línea de vista, al mismo tiempo se hace el cálculo de presupuesto de energía, o sea, energía de recepción. Cuando se hace la implementación en campo, ese nivel de energía tiene que ser alcanzado, con una diferencia muy pequeña, 1 o 2 puntos. Si no fuera alcanzado, significa que tenemos algún problema de obstrucción, línea de vista, alineamiento, etcétera. De esa manera nosotros podemos saber. Muchas veces los clientes, veo que en internet siempre dicen, no, si marca menos 40, menos 50, si marca esto, el otro, estás bien. No, es importante hacer la simulación de los enlaces. Según lo que marque la herramienta de simulación, tenemos que encontrar en la vida real. Y de esa forma podemos saber que un equipo está correctamente alineado y eso nos va a permitir, pues, tener la estabilidad necesaria en los enlaces. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. La otra consulta que hacen por acá es, ¿qué tan buena o mala idea es una doble conexión, que sea inalámbrica y cableada para ambientes con climas muy nublados? Porque entiendo que baja el rendimiento de la conexión inalámbrica si llueve fuerte o si está muy nublado. Exacto. La lluvia, principalmente la neblina es lo que afecta más, es verdad. Aunque neblina a veces no dura tantos kilómetros como podría durar una lluvia. En ese caso, en algunos lugares donde tenemos lluvias bastante torrenciales, lo que se recomienda es sobredimensionar los enlaces. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar antenas de mayores ganancias. Usualmente lo que siempre van a ver en los cálculos que les dicen es alcanzar menos 55 de señal. Pero si tenemos una zona propensa a muchas lluvias, el cálculo teórico tiene que ser cerca a menos 40. ¿Y eso para qué? Para que en el caso que tengamos un problema de lluvias y una pérdida, digamos, bastante grande, 15 dB, que significa prácticamente perder casi 20 veces la cantidad de señal, aún así podamos sostener la capacidad. Con eso quiere decir que sí es posible desarrollar enlaces en la banda de 5 GHz sobredimensionados en el caso que tengamos problemas de lluvia ya presentes, ¿no? Okay, perfecto. Y por acá también
Sí, me parece que otra pregunta dice, existe aquí una antena loco M2.5, ¿cuántas cámaras de 3 megapíxeles podrían soportar una distancia de 80 metros? Ya sea en Una M2 antena, o en M5. Una antena mira, loco, una Nanostation, sí. en Una M2 o en Station M5. Ujú. en M2 o en M5, bueno, que tiene la misma capacidad de procesamiento. Depende mucho de las cámaras, pero unas Full HD, yo calculo que unas 3 o 4 podría pasar. Más de eso, probablemente ya estemos saturando un poco la capacidad del equipo. Si son más cámaras las que desea pasar, inclusive yo le recomendaría un Living AC o en todo caso un Powerbeam AC que habíamos presentado, que tiene muy buenas capacidades para desarrollar inclusive en enlace. Los equipos varían en costo por la tecnología y por las capacidades de las antenas principalmente, ¿no? Entonces, lo ideal sería usar un equipo de tecnología C, pero tal vez con las antenas más pequeñas, ya que la distancia es muy corta. Ok, sí, por la distancia. Muchas gracias. La otra consulta, cuando tenemos tenemos punto, debe ser línea de vista, o cuando tenemos buena línea de vista en un enlace punto a punto, pero hay demasiada interferencia, ¿qué se recomienda hacer? En verdad, si tenemos buena línea de vista y hay mucha interferencia, deberíamos usar antenas lo más directivo posibles. Ok, Mientras más directiva sea la antena, lo que escucharía es menos. Es como si tú tuvieras en tus oídos digamos, algo mucho más directivo, ¿no? Entonces solamente vas a escuchar lo que venga de una sola dirección. Por eso es que a algunas antenas inclusive se les añade radomes o se les añade aislamientos adicionales de ruido para que solamente puedan escuchar del lado frontal donde queremos la comunicación. Esa es la mejor recomendación para esos casos un poco extremos. ok, muchas gracias. Hay otras Listo. preguntas adicionales. No sé si Jeffrey quiere plantear alguna otra, por ahí siguieron, o si la seguimos manejando por el asunto del tiempo. Sí, avancemos un poco, nos faltan unas 15 Ujú. diapositivas y retornamos Ok, con las ya. preguntas finales que ustedes propongan. Perfecto. Aquí Perfecto, continuamos ahora, con chat. listo. Entonces, reanudando la presentación, hemos hablado de los radioenlaces. Así que ya hablamos troncales, última milla, punto multipunto. Pero uno de los problemas que también se ha presentado muchas veces en estos proyectos grandes o proyectos medianos tiene que ver los radios, ¿cómo se van a conectar entre sí? Obviamente se conectan por Ethernet, pero ¿cómo? Muchas veces lo que hacen es bajar todos los cables de red. Y eso es un gran error en los proyectos. Primero porque los cables de red se tienen que reemplazar cada 3 años porque están expuestos al exterior. Es lo recomendado. Bueno, la mayoría lo cambia cuando le entra agua, pero no debería ser así. Entonces, cuando estamos nosotros implementando, el problema es que mucho tendido vertical genera que los cables sufran de problemas de negociación. Entonces, hoy en día todos los radios son gigabit, entonces se ven más afectados efectivamente por ruidos dentro del cable. Para evitar esto, tenemos que reducir la cantidad de metraje que usan los radios. ¿Y cómo hacemos esto? A través de un switch en la torre. Pero no cualquier switch, sino un switch de exteriores. Un switch que nos permita subir energía directa y, si es necesario, bajar la información por fibra y tener la capacidad por PoE y de procesamiento de poder conmutar todos los radios entre sí. Esta solución le llamamos nosotros EdgePoint. EdgePoint nos permite poder trabajar aplicaciones con switches medianos o grandes de exteriores o routers inclusive si fuera necesario para poder energizar los diversos productos. Usualmente en biovigilancia trabajamos con línea de switches, no hay necesidad de trabajar mucho la parte de routers y esto nos va a permitir muchísima simplicidad. Estos switches de exteriores están preparados para calor, lluvia, evidentemente frío, humedad, y inclusive pueden ser trabajados en interiores, en ambientes expuestos al polvo, ya que son switches PoE que no utilizan ventiladores. Estos switches en realidad se alimentan con una fuente especial, la cual les envía la energía suficiente según lo que tienen que soportar. 150 watts o 300 watts según lo que se necesite. Las entradas de la fuente pueden ser AC, DC, para alta disponibilidad y flexibilidad de los proyectos. Entonces hay bastantes opciones para poder trabajar. Inclusive para estos switches de exteriores tenemos los módulos de fibra, el cable de fibra, cables eléctricos, todos los accesorios que se puedan necesitar. La ventaja principal es que estos switches pueden ser implementados, como lo mencionaba, en la parte de almacenes. Tengo muchos clientes que lo trabajan en almacenes. Me preguntarán por qué en un almacén, no es una torre.
Sí, en algunos almacenes que no tienen puertas, están expuestos al polvo, y si tienes un switch tradicional, en 6 meses se te va a llenar de polvo y te va a quemar. Entonces, en este caso, este switch no tiene ventiladores, viene con buenas prácticas, tubo roscado, base roscada, perdón, para empalme de tubo metálico, así, como decimos, todas las de la ley en la parte de instalación, PoE AF, AT y PoE para nuestros radios también, así que energiza cámaras, entre otros. Pero también se utiliza mucho en proyectos de comunicación, como vemos esta imagen, y ahí está energizando directamente una torre de comunicación, desarrollando justamente la parte de conmutación de datos. Entonces, una torre muy alta, tal vez una torre, imaginémonos 40, 50 metros, esto nos permite simplificar. Muchas veces lo que hacemos es subir los cables, como lo vemos ahí pegado a un lado de la torre, pero esto es muy poco práctico en el tiempo. Entonces, un recorrido vertical muy largo es un problema grande. La idea es poder solucionarlo. Ahora, si no queremos trabajar switch de exteriores, también tenemos switch de interiores para los proyectos. Y efectivamente, full administrables, conmutación, alto rendimiento, PoE, algunas funciones de enrutamiento estático, tienen funciones avanzadas de spanning tree, radios, lo que se necesite poder trabajar, inclusive HCP estático, entre muchas otras opciones más. Switches de conmutación diseñados para la parte corporativa, la parte empresarial, obviamente se pueden integrar mucho en el sistema de biovigilancia y vienen de diversos tamaños, en verdad bastante pequeños, 8 puertos, medianos, 16 interfaces, fáciles de configurar la parte de VLANs y efectivamente pues mucha simplicidad, soportan muy buenas capacidades PoE, 130 watts, 122 watts y obviamente los switches clásicos que ya evidentemente son de mucha más potencia, 24, 48 interfaces, hasta 686 watts. Y prácticamente todos los switches tienen interfaces ópticas, así que tenemos muy buenas capacidades, muy buenas prestaciones para poder trabajar hoy en día en las soluciones. Y si fuera necesario centralizar varios switches, inclusive switches de arquitectura óptica de gigabit o 10 gigabits para trabajar en los proyectos. Entonces tenemos buenas capacidades de conmutación también para trabajar todo un sistema de biovigilancia, no solamente de exteriores, que es con radioenlaces, sino también de oficinas. De repente están buscando un switch PoE que tenga muy buenas prestaciones, muy buena potencia. Podemos trabajarlo para cámaras IP, para telefonía IP o para cualquier otra solución que ustedes necesiten, siempre y cuando el dimensionamiento sea correcto. Hablando del dimensionamiento, esta es una recomendación general que siempre hago. Por ejemplo, ustedes calculan la potencia del consumo, consumo de energía de cada tipo de cámara. Ahí lo podemos calcular el máximo. Siempre he recomendado que los switches PoE trabajen al 70% de su capacidad. Algunas sobrecargas pueden ocurrir en la red. Recuerden que los cables de red generan resistencia, así que con las cámaras consumen más mientras más cable de red tengan. Eso yo sé que nadie se los ha dicho, pero eso ocurre en la vida real. Entonces, este sobredimensionamiento y gracias a los switches que tienen muy buenas fuentes de potencia PoE, podemos soportar fácilmente con muchísimas cámaras sin ningún problema. Por eso les digo, traemos mucha experiencia trabajando en proyectos. Y efectivamente, ya para ir cerrando, tenemos nuestro software de gestión que nos permite poder centralizar toda la administración de los radios y de los switches que hemos estado mostrando. Este software se llama el Ubiquiti Network Management Software, que es un software totalmente gratuito, se instala en plataformas justamente Linux y nos va a permitir gestionar todos los radios, actualizaciones, reportes, estadísticas y evidentemente otras gamas de productos o líneas de productos de Ubiquiti también las puede gestionar. Pero la parte de biovigilancia sería un aliado estratégico, backups en tiempo real, estadísticas de comunicación, capacidades, alertas, programaciones de gestión, ubicaciones, mapas de coordinaciones y la gestión diversa de todos los productos en una sola interfaz. Evidentemente, esto simplifica mucho las oportunidades de los proyectos y permite que toda la parte de networking de una solución de biovigilancia trabaje estandarizada sin ningún problema. Accesorios complementarios, tenemos nuestros propios cables de red, categoría 5E, blindaje simple, digamos apantallados, conectores para exteriores, digamos preparados justamente para el sistema de descarga a tierra. Recuerden que siempre en torre es recomendado cable con malla, conexiones digamos que tengan poco recorrido vertical, puede ser cable simple, pero todo lo que es torre tiene que ser cable con malla de preferencia.
protectores de descarga eléctricos, muy recomendados también para que las soluciones evidentemente no tengan problemas. Todo equipamiento en torre tiene que tenerlo y con las conexiones a tierra recomendadas. Esto acelera la descarga estática, evitando la acumulación de energía en los radios y obviamente pues va a mejorar el comportamiento en sí de la solución. Entonces, antes de pasar las palabras finales, ¿por qué trabajar con Ubiquiti en soluciones de biovigilancia? Bueno, primero tenemos toda una línea de soluciones, AirMax, A-Fiber, EdgeMax, que nos van a permitir trabajar sus proyectos de industria, digamos, de todo lo que es las soluciones de biovigilancia en relación costo-beneficio-rendimiento. Vamos a tener soluciones de alta, bueno, tenemos las soluciones de alta capacidad de comunicación de video y obviamente A-Fiber, por ejemplo, es el único que entrega modulaciones 1024 hoy en día en la banda libre y efectivamente esto da más eficiencia espectral. Contamos con la mejor eficiencia de radioespectro en los enlaces, la menor cantidad de latencia en los enlaces, radios de bajo consumo eléctrico, tamaños compactos, chips propietarios, gestión completa de la solución, software de administración y todo lo demás. En realidad los switches, muchos trabajan con switches, no hay mucho que decirles, excepto que los switches son de alta confiabilidad, tienen muy buen procesamiento, conmutan a nivel de hardware, eso es importante en los switches, así que tenemos una solución completa para poder revisar. Si tuvieran alguna consulta o duda, recuerden que siempre nosotros buscamos transparencia en la parte de comunicación, tenemos un foro en español para que ustedes puedan interactuar con nuestros usuarios y con nuestro administrador, que en ese caso es Ricardo, y cualquier duda o inquietud siempre atento para poder ayudarles. Igual, nuestros manuales de entrenamiento publicados en nuestra página web, ya Jeffrey y Gabriel que me acompañan, ellos son los trainers que dictan los cursos y tranquilamente ellos también les podrían asesorar en cualquier consulta que tengamos. Por mi parte, hemos cerrado la presentación. Les cedo la palabra a Jeffrey, Gabriel, para poder revisar justamente las preguntas finales del seminario. Buenas, muchas gracias, don Luis. Algunas de las consultas, tal vez que quedaron pendientes, algunas incluso de la última especialmente, el seminario está disponible en el canal de YouTube de Incomets. De hecho, don Luis ha venido almacenando, grabando cada uno de los seminarios, nos pasa el link. En breve, posteriormente, estaríamos subiendo estos webinars al canal oficial de Incomets, como se ha hecho con otros que ya hizo don Luis en el pasado. En ese caso, también para aquellos, como comenta don Luis, que estén interesados en certificaciones, en capacitaciones, hasta no solo a nivel técnico, sino comercial, también estamos disponibles, podemos poner de acuerdo. Ya yo había pasado anteriormente mi correo, de hecho voy a pasarlo nuevamente por el chat en este momento, para que puedan anotarlo. No sé si Jeffrey gustaría hacer lo mismo, pero aquí lo acaba de enviar, sobre todo para dudas adicionales y si están interesados en capacitarse más a fondo en estos productos, en esta gama de líneas Ubiquiti, ya sea el que consideramos ayer con Unify y el día de hoy con la parte de radioenlaces, radiofrecuencias y en la parte de broadband o ancho de banda inalámbrico. No sé, Jeffrey, si tienes algo más que comentar con relación a las preguntas que quedaron pendientes o si deseas dar unas palabras finales en vista ya del tiempo. Ok, vamos a aprovechar de que tenemos a Luis aquí y le vamos a robar unos 5 minutitos más, dice. Por aquí dice, ¿puedo con un punto a punto acoplar un grabador con 4 cámaras Wi-Fi 720p? Las cámaras Wi-Fi no se pueden conectar directamente a los radioenlaces. Eso es importante aclarar. Los radioenlaces serán de frecuencias Wi-Fi, pero son de arquitecturas de comunicación, digamos, propietarias para manejar la alta eficiencia de comunicación. Entonces, las cámaras, si son Wi-Fi, se tienen que conectar a un access point que podría ser de nuestra línea de Unify dentro de Ubiquiti. Eso iría por cable a la red y luego si es que eso conectan a un grabador y todo eso lo quiere mandar por un enlace, como si fuera una oficina remota, se puede trabajar sin ningún problema. Pero quiero resaltar que las cámaras vía Wi-Fi no se pueden conectar a los radioenlaces. Ok, aquí hay una bastante importante que comentaste ahora, Luis, sobre el tema de las alineaciones. Dice, ¿cuáles alineamientos o con cuáles métodos podemos
estar viendo los niveles de señal y la distancia. Perfecto. Nosotros en la herramienta, una vez que nos conectamos en el software, ya cuando estamos configurando el producto, nos dice exactamente ya cuál es la distancia estimada, nos dice cuál es el nivel de señal. Pero lo que les había comentado hace un momento es que nosotros justamente tenemos herramientas, bueno, creo que la tengo por acá, podríamos entrar al link justamente, que es una herramienta en línea que nos permite hacer las simulaciones. Y esto deberíamos tener mis proyectos por acá, un pequeño proyecto. Y en estos pequeños proyectos ustedes pueden establecer cuáles serían sus niveles de comunicación directamente, y acá lo pongo, ¿no? Por ejemplo, este es con patrón de cobertura punto multipunto, diagrama en color verde donde hay cobertura, el punto inicial es la base, este es un cliente, y acá te va indicando en relación, perdón, a la parte izquierda, te indica vamos a ponerlo acá. Te indica justamente cuál es, esto se está moviendo mucho. Te indica justamente cuál es la distancia zona de Fresnel y te va a indicar, ahí donde estoy pasando el cursor, justamente el nivel de señal estimado. Entonces es muy importante que esto se calcule con las potencias evidentemente correctas, los radios correctos, para que luego, cuando se hacen las implementaciones, esos valores de señal coincidan directamente con los que ya en la práctica los radios están obteniendo. Debe ser muy similar, tal vez 1 o 2 puntos de diferencia, pero muy similar para poder trabajar. Jeffrey. Bueno, si no sé, aquí en la consulta sobre certificación en equipos Ubiquiti. Algunas me preguntaron, dice don Miguel Corso, si tenía certificados IP67 o 68 o hay algún otro tipo de certificación parecido en algunos productos. En realidad, solamente el radio Fiber 5X HD tiene IP67. El resto de los radios no tiene una certificación, pero tienen pruebas de testeo. Estamos en lo que sería un equipo prácticamente IP55 para poder trabajar. En realidad los equipos no están diseñados para trabajar bajo el agua, pero soportan todos lluvia torrencial, simplemente que no tienen la certificación del caso. Es algo que creímos considerable o importante agregar, bueno, ya que aumenta costo al producto. Y la idea es que los equipos lleguen lo más económico posible. Finalmente es un papel, pero recuerden que los radios están preparados para agua. Ahora, si necesitan un radio que sea IP67, que usualmente se utiliza en troncales, el A-Fiber 5X HD sí tiene esa certificación. Ok, Luis, no, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias a todos por la participación. También a Luis por el tiempo que dedica para Incomex. Y les recordamos, la otra semana tenemos un webinar bien importante sobre U-Fiber, que también estamos trabajando dentro de Incomex. Entonces, las palabras finales a Luis y muchísimas gracias, Luis, por el tiempo. Perfecto, gracias chicos. Bueno, gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta hora. Espero que les haya gustado la presentación. Igual el material le hemos copiado ahí el link en el chat para que lo puedan descargar. Y cualquier consulta, comentario, dejo mi contacto de correo ahí. Así que igual nos estamos viendo en próximos seminarios y que tengan muchos éxitos en sus proyectos y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buen día. Buena tarde.